mi nombre es Juan Prieto y trabajo como Project Manager de innovación en Bahía Software y también actuamos como coordinadores del consorcio Cooperia. Bueno, el proyecto Cooperia surge de que, bueno, en esta pandemia, de un 10 a un 20% de los pacientes, y dependiendo de su estado de vacunación y de la ola, pues no se recuperan totalmente de la COVID y desarrollan una serie de síntomas incapacitantes. Estos síntomas tienen diferentes grados de incapacidad y también representan un elevado gasto sanitario. Entonces, aprovechando esta convocatoria que nos ha permitido, bueno, comenzar la investigación y desarrollo de este proyecto, hemos decidido desarrollar una plataforma y también realizar la validación clínica, como decía, de una plataforma pues, multidisciplinar integral basada en tecnologías de inteligencia artificial para el diagnóstico del COVID persistente, el empoderamiento del paciente a través de la información y de contenidos de salud, la rehabilitación y la gestión clínica de pacientes de COVID persistente. Las tecnologías de inteligencia artificial se van a basar en, bueno, primero para detectar qué pacientes COVID tienen más probabilidades de desarrollar un COVID persistente, también para identificar los principales síntomas de esta nueva patología y finalmente, bueno, el COVID persistente no es algo continuo, los pacientes tienen brotes incapacitantes, entonces también vamos a desarrollar una herramienta que permita, en base a, bueno, a condiciones vitales del paciente, pues detectar esos brotes. Y en Cooperia estamos participando cinco organizaciones, de las cuales 3 somos pymes: Bahía Software, Imagine Software y Mialesan, una empresa que proporciona el software de rehabilitación física. Y como organismos de investigación hay 2 grupos de la Universidad de Vigo, el grupo de tecnologías multimedia y el laboratorio de informática aplicada. Y finalmente, en la parte clínica está la Fundación Biomédica Galicia Sur, con sus instalaciones en Vigo y en Ourense, que es donde se va a desarrollar la investigación clínica. Y bueno, tenemos una página web, cooperia.es, en la que próximamente pues incorporaremos toda la información del proyecto.